Qué gusto que estén con nosotros en esta oportunidad de platicar con la ex senadora de la República, exdiputada Selene Vázquez Alatorre. Esto es En Síntesis con Víctor Villicaña. Y vamos a hablar de lo que está pasando en el estado de Michoacán. De verdad, le agradezco que nos permita informarle y en esta charla, pues ir desmenuzando lo que está sucediendo en nuestro estado. Selene, qué gusto que estés con nosotros. Has sido una mujer muy destacada en la política, has tenido la oportunidad de representar a Michoacán en diferentes puestos de elección popular y hoy estás realizando una labor muy interesante en este nuevo gobierno que pues está ya por definirse, el gobierno de Alfredo Ramírez Bedoya, y te agradezco que nos des esta oportunidad de platicar, de desmenuzar, de analizar qué está pasando en este momento para Michoacán. Bueno, primero que nada agradecerte que me invites, además felicitarte por tu nuevo programa, porque estás haciendo periodismo yo creo que de calidad y eso es de destacar. Y luego decirte que, bueno, primero estamos contentos porque a pesar de todos los intentos de intromisión del gobierno estatal en la elección, de la presión que hubo sobre los electores con los recursos públicos, de la inyección de muchos recursos que quién sabe de dónde provenían, para sacar adelante a un candidato que era muy poco conocido, que es Carlos Herrera, que incluso lo posicionaron desde la Secretaría de Gobierno, se lo trajeron de Zitácuaro pues, para que le dieran cobertura con recursos públicos durante todo un año y con una cámara como en un reality Ujú. permanente todo el día, la noche. El secretario de Gobierno se estuvo promoviendo y luego fue el candidato. Le echaron los kilos, la verdad es que casi les funciona porque lograron presionar mucho, sobre todo a la burocracia. Había amenazas sobre el trabajo y eso lo estuvimos denunciando no después de la campaña, no porque lo digamos ahora que se volvió loco el gobernador, sino lo dijimos desde el tiempo de la campaña, ¿no? Y además presentamos pruebas, narramos los hechos, dijimos dónde hicieron las cosas, cómo las hicieron. Bueno, bajo ese contexto se logra la victoria con Alfredo Ramírez Bedoya, también después de un proceso electoral conflictuado por un tema de cambio de candidato. Alfredo es un profesionista bien formado, tiene, creo, una formación que le permite, además de tener conocimiento del Estado, le permitió tomar rápidamente una campaña que para él fue muy breve, de un poquito más de un mes, y bueno, se ganó con un margen suficientemente claro, más de 50,000 votos, que siguen siendo más o menos los mismos, a pesar de que se anularon algunas casillas. Como 15,000, ¿no? Más o menos. Sí, bueno, no, de la diferencia. Ujú. No, la diferencia sigue siendo como de 45 No, algo no, no. así. Pero ahora en esta decisión que tomó el Tribunal Electoral, Sí, el análisis que hizo, 12, se 15,000, anularon ¿no? 15,000, pero se anularon para todas las partes. Es decir, Ujú. al anular una casilla, tanto los votos de la coalición como del equipo de Michoacán, pues las dos tienen su impacto y la diferencia sigue siendo básicamente lo mismo, ¿no? Porcentualmente no afectó. Y a mí me parece que además eso es algo que ya vivimos en las democracias desde hace tiempo y para eso están los órganos electorales. Recientemente el Tribunal Electoral, después de varios, pues de más de un mes y medio, resuelve como le llaman ellos, el recurso madre Ujú. de la impugnación de manera unánime a favor De Alfredo de Ramírez. Alfredo Ajá. Ramírez Bedoya. Pero en el Inter, ¿qué ha pasado con Michoacán? En el Inter es que estamos a 40 días de que haya un nuevo gobernador y que el gobernador saliente abandonó su cargo y se ha dedicado a los temas electorales, pero desde una visión de manchar y de ensuciar la elección y con toda franqueza de ponerse en calidad de víctima, que creo que es lo único que Silvano Aureoles no puede alegar. ¿A qué le apuesta Silvano Aureoles, Elena? Yo creo que demuestra con su actitud, incluso hasta con su lenguaje corporal, mucho temor. Temor a que efectivamente se investigue todo lo que hizo en su gestión en la administración pública, en la desviación de recursos, en ese enriquecimiento que está a la vista de los michoacanos, que los michoacanos de cada región conocen, a donde vas a algún municipio te dicen, es que aquí está el rancho de Silvana, es que está el rancho de otro de sus hermanos, es que tiene clínicas de salud, es decir, sí debemos admirar que tienen una gran capacidad para diversificar en los negocios, Ujú.
pero sí es muy ostensible la forma en que en muy poco tiempo hizo una fortuna, ¿no? Y me parece que yo creo que a eso le tiene miedo. De hecho, no solamente en su lenguaje corporal, en sus actitudes y incluso en el discurso como de lamentación, de ponerse en plan de víctima, esboza. En algún momento llegó a querer, y lo dijo, a querer cobrar un favor, porque dijo que en algún momento él ayudó económicamente al presidente de la República. Digo, cuando todavía no se aliaba con Peña Nieto, no defeccionaba del PRD, gestionaban luego una candidatura con el PAN para luego traicionarlos, irse con el PRI. Es decir, también políticamente ha sido muy desaseado en su comportamiento. Entonces, ahora está víctima de sí mismo, está siendo el victimario de su partido. Y yo lo lamento porque yo fui durante 23 años perredista, denunció en el 2012, y creo que hoy el PRD está totalmente desdibujado, está en vías de desaparecer. Prácticamente estuvieron a punto de perder el registro, y creo que sin duda uno de los que más ha contribuido a eso, a enterrar al PRD, es Silvano Aureoles. Pero también el problema es que está enterrando a Michoacán, ¿no? Quiero detenerme en varios puntos de lo que estás comentando. Lo que ahora señala Silvano Aureoles, yo en la oportunidad que he tenido en los diferentes medios lo he observado. Me parece muy extraño que hoy el gobernador, todavía gobernador de Michoacán, esté hablando de un escenario como si le asombrara de la delincuencia cuando estuvo 6 años, no cuando conoció lo que ha sucedido en Michoacán. Comentábamos previo a esta entrevista lo que está pasando en Cualcomán. Hoy publico justamente este éxodo de familias, es Aguililla, Palcatepec, es Buenavista, pero no tiene 2 días este problema. No. Recordamos con Alfredo Castillo en su llegada y la gente que dejó como Martín Godoy, cómo se formó este grupo de los Viagra, y es un escenario que Silvano conoció cuando llegó aquí al gobierno de Michoacán. Entonces, esto que tú comentas a mí me brinca mucho, y lo vemos con varios compañeros periodistas, porque pues entonces, ¿qué hacía el gobernador que no conoció todo esto que está sucediendo y que desafortunadamente tiene una situación muy vulnerable a Michoacán? ¿Cómo no lo va a conocer? Digo, mira, ha habido capítulos que van contra la ciudadanía de manera directa. Por ejemplo, la muerte de estos muchachitos que estaban jugando en las maquinitas en Uruapan hace unos 3 años, 2 años y medio. Ha habido eventos de masacres en Tangancícuaro, en una comunidad que eran, por cierto, una familia en un evento religioso. Ataques a civiles en Zamora, en todas partes, para donde voltees. O, por ejemplo, hace 3 o 4, hoy le extraña mucho lo que está pasando en la Tierra Caliente, pero hace como 3 años un grupo armado desarmó a los militares en la Huacana, ¿no? Y además hizo su videíto, porque ya ves que ahora a los delincuentes les da por hacer sus videitos. Y dijo, community manager, y se les proclamaron, gusta. Dijeron, la verdad es que ni me acuerdo de qué nombre se pusieron, pero dijeron, a ver, nosotros mandamos en estos y en estos municipios, y por el alcalde de la Huacana ni se preocupen porque es nuestro, así con ese desparpajo, ¿no? Claro. Entonces, pareciera que donde él ganó y pasaban estas cosas hace 6 años, hace 4 años, hace 5 años, donde él tenía fuerza, todo se valía. Y ahora, ¿qué pierde? No él, su candidato. Quizá una dificultad con eso de escoger un candidato cuando no tiene la suficiente presencia y conocimiento del Estado. Pues ahora se lamenta, ¿no? De que ahora sí nota los problemas que ya existían y que conocíamos desde antes. Tú sabes que a mí como diputada local me tocó toda esta etapa de Castillo, y denunciábamos desde entonces lo que estaba pasando en la Tierra Caliente en varios municipios, lo de Churumuco, Huacana, Nueva Italia. Eso no es nuevo, no data de hoy, y se ha ido lamentablemente incrementando en la medida que ha habido tolerancia, y no solamente tolerancia, sino que en estos videos que los grupos criminales luego nos dejan ahí como para documentar nuestro optimismo, podemos ver los compromisos que el propio gobernador Silvano Aureoles hizo con estos grupos. Ahí están los famosos Viagras, que un día eran amigos y los otros eran enemigos. Mira, así tan claro como decir,
En los primeros 3 años de gobierno de Silvano Aureoles, sus programas sociales todos valieron gorro, porque en realidad no tenía recursos para hacerlo, pero además porque la Secretaría de Políticas o de Desarrollo Social y Humano, así se llama ahora, vació sus recursos en 4 comunidades del estado. Zenobio Moreno, una de ellas. Una era Zenobio Moreno, otra era Pinzándaro, ahorita hablo de Pinzándaro, otra era una comunidad de cerca de las yeguas en Parácuaro, ahorita recuerdo el nombre de la comunidad, y al final, y muy apenas y medio forzado, entró a uno de los lugares que ha sido históricamente más golpeado por estos grupos, que es La Ruana. Pero en Pinzándaro y en Zenobio Moreno vació muchísimos recursos. En Pinzándaro nadie podría haber entrado si no tenía algún acuerdo con los Viagras. Los Viagras son de ahí viven, ahí tienen sus casas, sus reales, son de esa comunidad en lo particular. Y como sabemos, pues había un acuerdo ahí. Y después algo pasó ahí. El líder de ese grupo grabó un video en donde decía que le habían incumplido y entonces se rompe el pacto con ellos, se abre el pacto con otro grupo, según lo que dicen estos delincuentes, y empieza la persecución, entre comillas, con los Viagras que nunca los agarraron, ¿no? Y sí los declaran enemigos y demás, y al ratito otra vez ya se como que vuelve a la normalidad el tema y se acallan las cosas, ¿no? Entonces, todos sabemos que Silvano Aureoles pactó con los grupos ¿Hay elementos criminales. Yo creo que sí. que se le pueda juzgar por esto? Pues mira, ojalá los haya. Yo creo que los grupos o las fuerzas de inteligencia del gobierno federal pueden tener información suficiente. Es muy complicado efectivamente que la gente se anime a denunciar, pero ha habido denuncias. A mí como comisionada de víctimas, después de haber sido diputada en esa etapa fatal de un gobierno pésimo del PRI, de 3 gobernadores y un virrey, de Fausto Vallejo. Me tocó ver los resabios de todo eso en la comisión de víctimas con familias que efectivamente habían sido desplazadas, que pedían refugio político en los Estados Unidos, y se tenía que comprobar. ¿Y cómo se comprobaba? Con las amenazas del crimen organizado y demás. Nosotros incluso como comisión de víctimas ayudamos a algunas familias a que lograran ser refugiados políticos en los Estados Unidos, porque sí se puede, y hacia allá voy. En este afán de Aureoles desesperado por algo que yo creo que sabremos, espero que sepamos después de que se retire por qué está tan desesperado hoy, utilizó en una de sus últimas intervenciones cuando estuvo en Estados Unidos, en sus boletines, 2 argumentos de los que son claramente objeto de revisión por el gobierno de los Estados Unidos para dar asilo político. Dijo, literal, me siento amenazado por el gobierno y por los grupos criminales. Me parece que es en preparación a eso fue, ¿no? Después es montar un escenario de la participación de la delincuencia, yo soy víctima, estoy amenazado y con esto me voy a aislar de la justicia mexicana. Pues esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que no le hagan caso, porque incluso en el Senado visitó a un senador, saliendo de la reunión con el senador, él dio su versión de esa reunión y luego el senador de los Estados Unidos negó o salió a decir no, yo no tuve esa conversación, las cosas no fueron como las narró y fue una reunión privada, no, nosotros no solemos informar y él sabía que era una reunión privada, es decir, lo exhibieron en su afán de decir, a ver, estoy logrando mis contactos en los Estados Unidos. Pero sobre todo hay un tema en el que creo que nunca hemos estado de acuerdo con Silvano, que tiene que ver con la política exterior del país. Por un lado, está en la Constitución que quien tiene la representación para establecer lazos con los gobiernos del extranjero es el presidente de la República y en todo caso el Senado de la República. No los gobernadores, no nada, porque se puede vulnerar la soberanía del país. Y en su intento por rescatarse a sí mismo, en su soberbia espantosa,
está verdaderamente incurriendo en efectivamente lo que podría tipificarse como traición a la patria, que es un concepto que está en la Constitución y que no se usa casi nunca porque es muy raro que alguna gente enloquezca tanto como para Pero se puede traicionar dar a la este caso. patria, pero se puede dar. ¿Qué está haciendo, qué está pensando el equipo? Porque no es solo Alfredo Ramírez Bedoya, ustedes lo acompañan, lo asesoran. En este sentido, Selene Vázquez, ¿es perseguir? ¿Es un tema de una revancha política? ¿Es la aplicación de la justicia? A ver, ¿Qué es lo que viene en contra de...? Y es que no solo es Silvano, porque también hay que mencionar que hay algunos otros rubros que han sido totalmente desasiados, y me refiero al tema de salud, por ejemplo, del Seguro Popular, tú lo sabes, de todo lo que se sabe, de lo que se ha señalado, del manejo de los recursos en el Seguro Popular, en la Secretaría de Finanzas. Y es que el escenario en el que está terminando hoy Michoacán es caótico. caótico. Se le debe a los policías, se le debe al magisterio. Ayer me presentan una denuncia que publiqué el personal de Defensoría de Oficio, y la lista cada vez es mayor. ¿Qué ha pasado con los recursos de Michoacán? ¿Qué va a hacer Alfredo Ramírez Bedoya y su equipo? ¿Qué está haciendo? Porque entiendo que no están esperando solamente hasta que lleguen. Ya ha habido reuniones, ya está un trabajo previo incluso a la decisión de los tribunales en lo que está pasando en Michoacán. Bueno, primero, yo te diría que son como tres cosas. Primero, respecto de la actitud de abandono del gobierno de Silvano Aureoles, yo lo que te podría decir es que Silvano efectivamente está ya incurriendo en incumplimiento de su función y está dejando un vacío en un tiempo en el que él tendría que gobernar. Y pues encendió varios fuegos, y yo digo que algunos los encendió él de manera intencional. Sabe la capacidad de movilización que tiene el magisterio, sabe lo que le debe a la policía, que además es poner en doble jaque porque es un asunto de seguridad estatal, y sabe todos los rubros en los que va incumpliendo. Incluso te voy a decir que en los días previos a su viaje a Estados Unidos fue muy significativo el hecho, varios asuntos de cuestión de seguridad, de irrupción de grupos armados en municipios en donde no se les veía, como Pátzcuaro, o de bloqueos en las carreteras, bastante, pues no inusuales, pero sí ya no había habido de ese tipo de cosas en Michoacán. Lo del caso de Aguililla es un asunto desatendido de hace 2 años. Y dirán, ¿tiene responsabilidad el gobierno federal? Claro, también lo tiene. Pero lo que está pasando en este periodo es que la confianza, si la había en algún mínimo grado entre el gobierno federal y el gobierno estatal, se rompió totalmente. Y entonces ahora las poblaciones de municipios como Coahuayana, Chinicuila, Cualcomante, Palcatepec, Aguililla, Buenavista, y además luego se brincan hacia otras zonas, pues están en vilo, ¿no? Y yo no veo que haya siquiera un discurso de solidaridad, no digas acciones, un discurso de solidaridad del gobernador. Él está dedicado a la cuestión electoral. Él anda queriendo anular una elección que no es un asunto que le debería competir. Y lo suyo lo está abandonando. Y por el otro lado, en este asunto del desgobierno, sin embargo, sí vemos desesperación por algunos temas. Por un lado, la Secretaría de Finanzas dice no hay dinero para pagar, y por el otro hay una intención fuerte de Silvano Aureoles para vender varias propiedades muy costosas del gobierno Con mucha del urgencia, ¿no? Estado, con una urgencia a 40 días de dejar el poder. Porque aunque él anda en la onda de la cuestión electoral, en 40 días él deja de ser gobernador. Ahora sí que sea como sea, él no va a ser gobernador durante 40 días. ¿Cuál es la urgencia de vender hoy todas estas propiedades? ¿Qué pretende hacer con el dinero? ¿O nos van a aplicar una deuda igual que la que nos aplicaron la vez pasada? Fíjate, la ley de deuda pública dice algo con mucha claridad. Tú no puedes autorizar, tú como Congreso del Estado no puedes autorizarla en el endeudamiento si no te dicen a qué obras va. Y por primera vez en muchísimos años y con un montón de, pues yo digo que de corrupción, le aprobaron más de 4,000 millones de pesos a Silvano Aureoles, que hoy todavía no sabemos a qué y en dónde se fueron. Nunca dijeron a qué obras, o las han dicho, les hemos pedido, preguntado, bueno, es más, los diputados deberían dar la información, porque ellos no podían haberlo autorizado sin saberlo, y sin embargo se autorizó.
¿qué tenemos el riesgo? Que es la misma legislatura esta, que está ellos a 15 días de dejar de ser diputados, y que la urgencia del gobernador es de estos 15 días, ¿no? Porque ya en varias ocasiones le han hecho estos favores, y yo me pregunto si es el año o los días o los 40 días de Hidalgo del gobernador y de los diputados, espero que no, que midan su compromiso con el Estado de Michoacán, que vean que esto ya va más allá de lo decente, digamos así, y que le dejen al nuevo gobierno tener claridad de cómo están dejando las finanzas del Estado y para qué querrían ese dinero. Porque mira, vender las propiedades no solamente implica saber para qué quieres el dinero o qué vas a hacer con él, para tapar hoyos o para pagar nóminas, ¿para qué? Para pagar nóminas. Una nómina se genera cada 15 días, eso te puede servir ahorita, pero luego no te va a servir más, ¿no? O si es un gran negocio de la venta de los inmuebles, quién los va a comprar o por qué los quieren vender, quiénes son los posibles compradores, las empresas. Siempre hay una triangulación de ahí muy sospechosa. Justo por eso es que te pregunto, ¿qué va a hacer el equipo de Ramírez Bedoya? Bueno, nosotros va a ser exhibirlo, va a ser fincarle las responsabilidades, darle los elementos a la auditoría superior de la Federación. El gobernador electo Alfredo Ramírez Bedoya ha dicho con mucha claridad que no van a permitir la venta de los inmuebles y que en todo caso irían incluso hasta la Suprema Corte a recurrir. Y yo creo que es algo posible, pero también es cierto que con política, haciendo política, se puede parar este intento del gobernador, que es como un intento, yo insisto, desesperado, lo veo muy desencajado. No sé si nos aclarara para qué quiere todo esto y con qué fin, cuál es su prisa, ya a 40 días de dejar de ser. Él ya de hecho dejó de ser gobernador. Fíjate cómo ahora Alfredo Ramírez Bedoya está yendo a hablar con la Secretaría de Educación, con la Secretaría de Seguridad, con las Fuerzas Armadas, con aduanas, con la gente de los puertos, con Hacienda. En realidad el que está haciendo ya las gestiones para Michoacán es Alfredo Ramírez Bedoya, pero con no solamente la oposición, sino la incapacidad ya de Silvano de poder restablecer la relación que nos debe a los michoacanos con la Federación. Es que ni siquiera es por si él se enemistó o no se enemistó. Él tiene la obligación como gobernador de Michoacán todavía de hacer lo que tenga que hacer por los michoacanos, y eso implica también respetar a las autoridades federales. Entonces, a mí me parece que se perdió la confianza, se perdió también la confianza del electorado. Hay encuestas que revelan que la mayoría de la población no le ve sentido a esta estrategia loca de Silvano. Incluso es de los peores evaluados. Estaba revisando una encuesta donde lo posicionan como el penúltimo peor evaluado en todo el país. Sí, esos lugares siempre se los andan peleando entre el Bronco, él y Cuauhtémoc Blanco. Pues sí, o sea, hay gente que no tiene la capacidad, a veces les hace falta equipo, pero sobre todo yo creo que les hace falta, y perdón que lo diga, este es un tema de honestidad, pero también de patriotismo, de para qué quieres el poder, para servir o servirte. Un funcionario público en México puede tener una buena vida, puede hacerse de una casa, puede hacerse de uno, ya dos, hasta 3 vehículos, puede tener cosas, pero los excesos es lo que pierde a esta gente, ¿no? Esta voracidad, no detenerse, sí es complejo. Yo siempre he creído, a lo mejor es una creencia errónea de mi parte, pero yo creo que la gente que se dedica a la administración pública y a administrar el poder que el pueblo te da, no debe estar pensando en los negocios. Y como el propio Silvano alguna vez me dijo, es que a mí se me ocurren muchos negocios, me dijo, es que se le ocurren pues muchas cosas, ¿no? Y pues sí, a lo mejor tenía vocación de empresario, pues mejor que se dedicara a eso, ¿no? Ahorita que dices vocación de empresario, me llama la atención esta última reunión que tuvo Carlos Herrera con los compañeros de medios de comunicación,
donde después de la decisión del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, que por cierto desestima, y ese es un tema que sí quiero tocar contigo, desestima la participación de la delincuencia porque no hay pruebas. Se habló también entre sus alegatos del equipo por Michoacán de las mañaneras del presidente López Obrador, de los acarreos, de las urnas embarazadas, bueno, todo lo que se maneja. Pero al final dice Carlos Herrera Tello que él quiere, terminando el proceso, reunirse con Alfredo Ramírez Bedoya. Pareciera que envía algunos mensajes, Carlos Herrera, desde mi perspectiva, como de pues que se acabe el trámite y me acerco. Vamos, mi óptica es que Silvano Aureoles está más interesado en el proceso electoral que el mismo Carlos Herrera. Lo he visto como respetando el proceso legal, pero no con esa vehemencia de yo gané, de voy a defender. No sé si estoy correcto Así es. en mi lectura, Selena. Así ha sido. Mira, es lógico, incluso Morena también impugnó muchos procesos en lo local, lo municipal, los distritales, etcétera. Que impugne un partido es normal. Yo habría visto hasta normal que no Carlos Herrera, sino PRD o la coalición esta que lo acompañó, impugnaran el proceso. Eso es normal. Ujú. Y sirve para esclarecer y afianzar las decisiones de la gente, ¿no? Pero efectivamente, yo no veo al PAN ni al PRI acompañando en este asunto a Silvano Aureoles. Es un tema muy personal de él, ¿Muy del PRD que no lo o ha muy de visto, él? ya no lo han acompañado. Incluso te acuerdas que ellos antes, aunque aleguen, mire, lo de las mañaneras, por ejemplo, lo resolvió el INE hace meses, Ujú. ¿no? O sea, eso tuvo dos partes y se resolvió que el presidente podía seguir dando sus mañaneras. Lo de las impugnaciones, lo del crimen organizado, yo analicé el recurso que presentaron ellos. Sé que tienen buenos asesores en materia electoral, pero también sé que intervinieron otros que no son buenos asesores en materia electoral y que creo que esa cuchara acabó ganando. Y entonces, ¿sabes qué hicieron? Con las notas periodísticas, que no son pruebas, con toda franqueza, puede ser un indicio, pero no es una prueba. Ujú. Juntaron notas periodísticas y dijeron, mira, esta es la prueba de que hubo mano del crimen Se organizado. habló también de videos y de algunos Pero testimoniales. ya viendo el cuerpo del asunto, sí, sí también lo presentaron, pero era también trabajos periodísticos. Analizando el cuerpo del asunto, en realidad solamente ellos podían comprobar, y fíjate que el tribunal anuló 50 y tantas casillas, podían comprobar algún grado de intervención de violencia, no necesariamente vinculada con el crimen organizado, en solamente 4 casillas. Ujú. 4 casillas, una de las cuales no se instaló, por lo tanto no se podía anular, ¿no? Entonces, sí es un recurso que más bien ha sido bluff público de estar hable y hable y hable. Es pega que algo queda, ¿no? Ujú. Y seguramente sus muy cercanos, algunos podrán creer eso, pero yo creo que ya ni sus aliados les creen. Yo insisto, este discurso ha sido del gobernador más que de Carlos Herrera, ha sido muy levemente tocado por el cuerpo jurídico y ha sido solamente la voz del gobernador la que ha estado golpeando. Y yo te digo, a Michoacán, al candidato por supuesto, a Michoacán, a Morena, pero también al país. Y ahí es donde creo que se excedió totalmente, ¿no? Pero esto va a ser el fin del PRD. Están enterrándolo. ¿No lo ves que pueda salir adelante el PRD? No, pues ya con Ni en qué. Michoacán, digo, porque en el Mira, país ya es un tema de por sí, perdido. de por sí el PRD se desfondó en Morena, ¿no? Desde hace muchos años ya. Desde su fundación, el PRD, desde la fundación de Morena, el PRD se vació ahí. Y luego se siguió vaciando. Yo no veo que el PRI acompañe estas demandas, tampoco veo que el PAN tome este asunto así. Y yo creo que sí se puede llegar a conciliar. Será una decisión de Alfredo Ramírez Bedoya si decide reunirse con Carlos Herrera. Un gobernador se debe reunir con todos, con los michoacanos, con todos. Y Alfredo ha estado hablando de un tema que particularmente es además un tema con el que yo me uní a su campaña, que es la reconciliación y la paz de Michoacán. Ujú.
para poder llegar a la reconciliación hay que hablar hasta con el diablo. Y por el diablo ¿Con quiere grupos decir, delictivos también? pues también, o sea, mira, ellos tienen sus maneras de comunicarse y no es lo mismo pactar que comunicarse y decir, a ver, nosotros somos la autoridad y necesitamos que tú dejes de hacer esto. Y lo digo porque ha habido procesos de paz en ese mismo sentido en Colombia, en África, en otros lugares, en donde se logra que se depongan las armas, porque ese es otro asunto. Michoacán, todo Michoacán está armado, ¿no? Que se depongan las armas y que se empiece a vivir en paz. Y tiene que ver con, fíjate, en el discurso del proceso de paz de Colombia, que ha tenido sus dificultades, que a veces parece que se cae pero se vuelve a corregir y demás, se habla del perdón, pero también se habla de la justicia. No se trata de perdonar a los que ya hicieron mucho daño por todos sus crímenes, ¿no? Se trata de que paguen, pero que también algunos se reintegren a la comunidad. Que bueno, ese proceso lo vivimos en Michoacán con los arrepentidos, tú lo sabes, con Alfredo Castillo, que se les perdonó y de ahí fue para reposicionarse. Pero fíjate que sí, Alfredo Castillo hizo mucho de eso, no solamente eso, sino que traía a los delincuentes al lado de él y luego ya Bueno, americano. Al principio eran sus amigos y luego ya eran sus enemigos y eran mazacote. Fueron los propios autodefensas, pero qué bueno que lo tocas, los que fueron metiendo a los arrepentidos. ¿Por qué? Y lo quiero decir con mucha claridad, pero también con cierta delicadeza y quisiera que lo entendieran. Y yo creo que la gente que vive en los pueblos donde estos grupos criminales no solamente han nacido, han crecido, sino que forman parte de la comunidad, es que muchos de estos narcotraficantes, fíjate que Mireles lo decía mucho con frecuencia, decía, una cosa es que se dediquen al narcotráfico, decía Mireles, estoy citando sus palabras, no son las mías, y otra cosa es que se dediquen a extorsionar, secuestrar, violar que eso a es nuestras delincuencia, hijas y demás. No, todo es delincuencia, pero para el contexto de no, la pero o sea, gente. entiendo que es una cosa es un narcotraficante Sí, y otra cosa es un... para las comunidades sí, porque Ajá. a veces el narco del pueblo es también el benefactor y el que genera el que trabajo genera economía. y le da economía a la gente, ¿no? Y No beneficios es como la correcto. tuta, ¿no? Que les Sí, daba hasta para la boda o el no, los traía acá enfermo. en sus bolsas los billetucos, ¿no? Y Ajá. andaba repartiendo besos y billetes, ¿no? Es medio ridículo si tú lo quieres, pero estos narcotraficantes luego son bien vistos en las comunidades. La gente no solamente los acepta, hasta los protege, tienen base social. Le pasaba al Chapo se me olvida el nombre, Pungarabato, Badiraguato. Badiraguato, ¿no? Que es su pueblo. Pues obviamente era el benefactor principal de la comunidad, ¿no? Y sí es complejo el tema, pero hay que entenderlo. Es decir, mira, por ejemplo, no te puede decir, no voy a dar nombres, pero el narco mayor del municipio fulanito es perengano, pero no te puedes ir contra la mamá, el hermano, o las Hay hermanas, códigos. porque son gente bien aceptada e integrada en la comunidad, ¿no? Si alguien de esa familia hace algo que verdaderamente daña a la comunidad, entonces sí están en riesgo. Eso lo hemos visto pues mucho en la Comisión de Víctimas, me tocó verlo, te digo, es muy complejo para las comunidades. Y aquí hay 2 o 3 de esos personajes que tienen base social, que sí se dedican a actividades delictivas, porque el narcotráfico es un delito, pero que al mismo tiempo protegen o le dan la sensación de proteger a la ciudadanía. Es un poco un asunto de doble moral, te diré, Claro. y yo tengo mis reservas, pero si quieres gobernar Michoacán, sobre todo si quieres corregir realmente el asunto, tienes que entender esta compleja lógica de los municipios que tienen tanta presencia del crimen Que aquí organizado. entra algo que dijo el presidente hace unos días y que fue muy cuestionado y sí nos brinca, donde dice que ahora las drogas que se consumen son las sintéticas, que de qué va a vivir la gente, lo recuerdas bien, refiriéndose a la producción de marihuana y de amapola, o sea, va más o menos en la lógica de lo que tú estás diciendo. Sí, y también en la lógica de la historia del estado de Michoacán, porque fíjate, por ejemplo, antes, y la gente de las comunidades te lo platica, antes los que decían, venía el gringo, así te lo platican,
Venía el gringo y nos daba lana para comprar la semilla y plantar la marihuana. Así, te lo dicen de viva voz porque para ellos no es nada grave, porque ellos no son consumidores. A ellos les daban dinero para plantarla, cuidarla y luego cosecharla, Y empacarla. vender, como sembrar cualquier otro producto. Después estos gringos que bajaban, porque venían del norte, eran estadounidenses que venían a las regiones distintas de Michoacán, de Guerrero, de otros estados de la República, a comprar la droga y llevársela a su país. Empezaron a ser desplazados por grupos internos y empezaron el asunto de los cárteles. El problema es que ya luego se asocia con asesinatos, Con secuestros, con cobro de efectivamente piso y otro todo tipo de eso. drogas que son mucho más dañinas para la salud de las personas. También se empieza a dar más el fenómeno de que la droga empieza a consumirse en nuestras comunidades, en nuestro estado. Que antes no pasaba. No, antes éramos solamente Era tránsito nada productores, más. digamos, y pum, hasta Uh-huh. ni siquiera eran los que llevaban la droga, porque los gringos venían por su droga y se la llevaban. Al menos eso es lo que me han platicado a mí. Incluso te voy a decir, con muchas autoridades coludidas desde hace décadas, te estoy hablando de los años 40. Uh-huh. En los años 30 ya se hablaba de la Guililla Special, que era una marihuana como de más calidad o algo así. Hay historias de eso en el mundo, ¿no? Y Entonces, ¿tú en crees el que país. debería específicamente Alfredo Ramírez, en este sentido, incluso hasta los legisladores, el darle luz verde al tema de la legalización de las drogas, de reunirse con, buscar las herramientas, incluso como lo comentas, hasta con los grupos delictivos de apaciguar Michoacán? Yo creo que sí, pero además debe ser un tema que sea acompañado por todos los poderes. Y te voy a decir por qué. Porque no O se sea, no, trata, no nada más los amarres en lo oscurito como no, se han no se dado. trata de que el gobernador pacte con uno o dos grupos criminales o con uno solo para que lo proteja del otro. No, no, no se trata de eso. Se trata de ver cómo pacificamos el Estado. Y para pacificar tenemos que incluir a la población, tenemos que incluir al Poder Legislativo, al Poder Judicial, tenemos que valorar, por ejemplo, una ley de amnistía en el caso de que la hubiera, y también tenemos que valorar cuáles crímenes no pueden ser perdonados. Porque lo que yo te decía, ya cuando impacta lo que estás haciendo sobre la sociedad civil, por ejemplo, en estos niños que fueron asesinados en Uh-huh. Uruapan, Eso que no se puede narraba, perdonar. no se puede perdonar cuando te matan mujeres y niños que están en una iglesia o cuando... eso no se puede, no, eso debe tener también un fin, pero también ese es un problema grave para México y para Michoacán, pero para México, para todo el país, la impunidad. El asunto es que nadie paga por nada en este Uh-huh. estado. El 96% de los delitos de todos los fueros, el federal o el local, quedan impunes, no se encuentra el culpable. O se fabrican culpables también. También se inventan ahí uno que otro para ver si medio subsanan la presión social. Pero si la presión social va dirigida a encontrar la paz, entonces ya estamos hablando de otras cosas. Hay varios frentes que deja este gobierno, como le llamemos, tu cara lo dice todo, de Silvano Aureoles Conejo. Uno muy grave es la delincuencia, otro es la economía. Kansas City ha cancelado inversiones millonarias por las manifestaciones, porque no se pueden dar las condiciones para que en Michoacán los trenes transiten. No se instaló en los últimos años pues ninguna empresa importante que generara fuentes de empleo. Tiene un papel, un paquete, vamos, muy grande Alfredo Ramírez Bedoya por resolver en Michoacán, un estado sin recursos. Además, entiendo que el asunto de la federalización de la nómina educativa vendría a ser de verdad no un paliativo, una verdadera ayuda. Y qué lástima que si fuera el caso que en Michoacán se esté politizando en vez de resolver los problemas de ayudarse, si fuera esta la situación, el tema del magisterio se politice y como este no es de mis amigos, ahí lo detengo. Ojalá que con Alfredo Ramírez sí se diera luz verde y sí se resolviera Mira, esto. lo que yo entiendo de los que están normalmente tomando, y me parece gravísimo, creo que deberían buscar otras formas de hacerlo y tal vez deberíamos buscar nosotros con ellos una forma de ir resolviendo esos problemas que no afecten económicamente tanto al Estado. Son los maestros que están en las nóminas estatales.
las nóminas federales como quiera han ido saliendo, a los que sí se les paga con regularidad y ahí van, que son los que ya tienen su plaza federal. El problema es que hay varios, hay muchos, son cientos, en el caso de Michoacán y del país, que son maestros que están en la nómina estatal. Y esos son los que están sufriendo el asunto de que se les retrasan los pagos, de que les deben más de 2 años de bonos. También los otros sindicatos, por ejemplo, los de los tecnológicos, el Tecnológico de Morelia, el de otros sindicatos que son un poco menos movilizados, que no se mueven tanto, pero que también están teniendo ese tipo de La problemas. UTM, ¿no? por ejemplo. La UTM, claro. Entonces, esos maestros que están en Bachilleres. las nóminas o que dependen del presupuesto estatal, exclusivamente estatal, son los que están teniendo problemas. ¿Cómo se decidió quién se federalizaba y quién no? Pues eso es lo que tenemos que empezar a ver. Y yo creo que efectivamente el sector educativo va a ser un tema que para empezar va a ser el primer gran problema que vamos a tener que resolver, que tiene que ver con dinero. Porque Pero si también, no tienes liquidez para hacer nada. También es cierto que con este gobierno y con el otro y con el anterior y con el anterior y otros, se habla de auditoría siempre, se habla de que están detectando si hay o no hay maestros aviadores, de que si están en las escuelas o no están. Este año con la pandemia pues ninguno está, ¿no? Sí es complejo, muy complejo, y yo creo que ya se debe empezar a transparentar la información. Ahí también tendremos que apelar a la sensibilidad y a la verdadera vocación de los maestros, de los sindicatos. Y decirlo de otra vez, y de patriotismo de los sindicatos, porque también los sindicatos, si van a estar protegiendo a gente que no está produciendo, ¿no? Pues yo creo que no vamos a poder salir del hueco. Ahí también se necesita la labor del sindicato. No quiero yo dejar pasar la oportunidad de preguntarte del gabinete, Selene. Es muy importante quiénes acompañan a un gobernador, porque él no hace todo solo. Es un equipo, es un grupo de personas. ¿Cómo van a privilegiar esto? Porque desafortunadamente los gobiernos, sabemos, se vuelven nada más en el caso de algunos gobiernos, ¿no? Una agencia de colocación de empleo, de darle trabajo a los amigos, al familiar, y ves al primo, a la hermana. ¿Qué van a hacer para evitar esto? Y para que verdaderamente pues, tenemos en la Secretaría de Obras Públicas pues, un ingeniero, un arquitecto, una persona que sí vaya de acuerdo a este perfil. Esto se ha platicado, se ha visto, se tiene proyectado cuidar esto. Mira, yo creo que, primero yo no puedo hablar del gabinete porque no sé cuál va a ser la decisión del gobernador electo. No sé quiénes van a ir, pero sí sé que de la gente que él presentó como gabinete de transición, no gabinete, sino equipo de transición, pues hay gente que tiene capacidad probada. También hay mucha gente que a lo mejor que ha estado más en el ámbito de lo político que de la administración pública, pero hay otra gente que tiene las dos partes, que ha hecho política por un lado, pero que también ha tenido experiencia en la administración pública. Creo que está muy balanceado. También la inclusión de mujeres en el gabinete creo que le debe dar una sensibilidad mitad diferente. y mitad más o menos, ¿no? Mitad y mitad, pero también hay de mujeres a mujeres, porque hay unas que no son feministas y hay otras que no solamente no son feministas, sino que son corruptas. Entonces también, hay de todo. En el gabinete de Alfredo no, yo veo gente sana. En general veo gente comprometida con lo social. Y te diría, dentro de Morena, que es mi partido, había cierto escozor porque se invitó a gente de otros partidos. Pero eso es lo que tiene que hacer un gobernador. Y lo digo con toda claridad. A mí me parece además también que es muy significativo, hablando de que dejaron solo a Silvano con su berrinche, el hecho de que esté gente del Partido Verde, del PRI, del PAN, gente de Movimiento Ciudadano, o gente, Son Marx Aguirre, Yaraví Ávila. gente sin partido, porque también la hay, habla de que la sociedad está apoyando al próximo gobierno de Alfredo Ramírez Bedoya, por un lado. Y por el otro lado, los diversos equipos que convivimos en Morena, o que a veces ni siquiera convivimos, también hay que decirlo, que luego Morena también necesita una buena jalada de orejas,
creo que hay gente muy capaz, muy apta para algunos temas. Entonces, creo que es positivo este equipo que se empieza a esbozar y, y otros que se irán o nos iremos integrando. Y se logra brincar los roces, las cuotas, vamos, de diferentes Mira, personajes, porque sabemos que ahí hay una pugna con Raúl Morón, hay que decirlo, con algunos otros equipos que participaron, pero creo que particularmente Raúl Morón es uno de los temas en cuanto a la conformación de los equipos. Se habla de algunos espacios que pide también el maestro Leonel Godoy y algunos otros personajes, ¿no? fíjate que, bueno, yo veo muy representado al equipo de Raúl. De Godoy no veo a nadie. A lo mejor me equivoco, ¿eh? Igual. Habemos algunos que hemos trabajado con él, pero pues él no es nuestro dueño, ¿no? Claro. Este, Carlos también, Torres Piña. es que luego de eso se confunde, ¿no? Ahí como que se va perdiendo. Todos tienen su valor y yo creo que todos deben ser integrados. Te voy a decir algo y voy a tratar de ser así como... Quiero que no se malentienda. Fue más fácil en lo interno de Morena acordar con Alfredo que lo que habría sido con Raúl. ¿Raúl le hace daño al equipo? No, no le hace daño, nomás tiene otro estilo. Tiene una forma de ser muy diferente y es más complicado acordar con quien piensa que tiene todo, ¿no? Yo vi que con Alfredo, por ejemplo, Juan Pérez, que estaba muy enconado con Raúl, se integró con Alfredo, ¿no? A los equipos de Ana Lilia Guillén, de otras compañeras y compañeros del Estado, recibieron mejor la candidatura de Alfredo, porque además Alfredo es orgánico, es de Morena desde el inicio, pues. Entonces no tuvo tanta resistencia como sí tenía el equipo de Raúl, que venía de fuera. Entonces, yo digo, no estoy echando pleito con Raúl ni nada, pero pues sí es un poco más dura su forma de tratar a la gente que la de Alfredo. Entonces ha sido más sencillo y creo que eso también se nota en el equipo de transición. Y claro, él tiene su círculo de confianza y yo creo que es bueno que lo tenga. Todos tenemos Porque yo digo que un equipo quieren cercano. incrustar a personajes como Humberto Arronis, por ejemplo. Pues no sé si incrustarlo o no, él es del equipo de Raúl, ¿no? Bueno, o sea, que Tiene sus muchos añitos incluirlo, en esto. pues. Ajá. Ya es de los veteranos que tienen alguna experiencia, más allá de lo polémico que pueda ser su nombre o no. Mira, en eso ni me quiero meter porque luego todos somos medio polémicos por algo, ¿no? Yo no voy a calificar ni descalificar compañeros, pues van a ser decisiones de Alfredo, vamos a ver cuáles toman. Viene la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué esperas? Digo, aparte que ellos traen una crisis interna increíble, con esta destitución del magistrado presidente, la nominación de otro por 2 días y bueno, ya al final un interino. Un acuerdo. Un acuerdo. Y bueno, una división ahí muy grande. Pero el tema es que tienen la responsabilidad de analizar lo que pasa en Michoacán, porque el equipo por Michoacán, pues ya la ruta era llegar hasta la sala superior. Sí, de hecho incluso ellos lo mencionaron, que este acuerdo que toman para que hasta el 1 de septiembre esté un nuevo presidente en el tribunal, es porque saben que todos tienen la obligación de sacar adelante las cosas y no pueden detener los procesos, porque incluso en algunos estados, aunque todos fuimos el mismo día a la elección, algunos gobernadores toman posesión antes que Michoacán. Los congresos de los estados también van entrando paulatinamente en su ritmo. Y sí es preocupante este tema. Preocupante por los tiempos nada más. Y te digo, Michoacán es quizá uno de los que menos presa tenga, porque nosotros tenemos hasta el 1 de octubre, pero hay otros estados que tienen que tener ya la resolución en esta semana, porque si no se les complica, ¿no? Y creo que, mira, yo creo que la resolución va a ser igual. Estoy totalmente segura de que que el recurso madre, como lo llaman, no tiene ni pies ni cabeza y que... Pensé que ibas a decir no tiene madre, porque... No, es el recurso madre, pero
Pues no tiene, no tiene, No está bien armado, no está bien no, integrado. pues es más el discurso político, ¿no? De Ujú. golpeteo. Y yo creo que igual tiene que salir por unanimidad. A lo mejor deciden hasta restablecer algunas de las casillas que se anularon. Mira, por ejemplo, lo que me parece que yo quisiera ver, por ejemplo, la resolución sobre el distrito de Zitácuaro, que están ordenando una nueva elección en la sala Ujú. de Toluca, porque ahí sí me parece que miden el impacto, fíjate tú, de influencers Del verde. del Partido Verde que no ganó, que no tuvo impacto real Para reponer un proceso en el electoral. distrito no, ni en el municipio. O sea, no se puede pensar que los influencers del Partido Verde, que sacó cuarto lugar en el distrito, haya tenido el impacto. Vamos a ver cómo resuelven. La verdad es que no conozco el fondo de ese tema, pero sí me parece como un poco más raro, ¿no? O Ujú. difícil. Vamos a ver, si no, pues se repone la elección y ya está. No será la primera vez que pasa en Michoacán. Ya alguna vez me acuerdo que nos tocó reponer Zamora, no sé si tú Ujú. recuerdes, pero se repuso el distrito de Zamora en 2 ocasiones. Se anularon las votaciones. Pero bueno, el asunto es que estará eso, pero yo creo que va a quedar firme en lo de la gobernatura. Estoy muy segura porque vi el recurso y me parece que no tiene sustancia ni realmente pruebas de todo lo que dicen que tienen. Y ojalá ya se pueda establecer contacto con... Sé que ya están preparando la entrega-recepción, ya empezaron a hacer ese proceso y se pueda empezar a tener contacto con quienes van a dejar las dependencias para mayor claridad. Y fíjate que ese es otro tema. Silvano Aureoles prácticamente sacó a todo su gabinete para que se fueran a la elección. Y entonces ahora quienes entregan las dependencias no son quienes estuvieron en la mayor parte del tramo Ujú. y que quizá tengan el Que mayor cuidar. número de responsabilidades. Ujú. Y lo digo porque normalmente cuando te haces una entrega-recepción tienes 30 días para hacer observaciones. Pero a ver qué va a pasar con los 30 días de Rocío Beamonte, por ejemplo, en el DIF, Ujú. que es donde más recursos se manejaron en el gobierno de Silvano. O qué vamos a pasar con las secretarías de obras públicas, o todas las, todas las secretarías que se cambiaron, incluso el área de comunicación social, que yo creo que hay que darle una muy buena escarbada ahí, pues ya no va a ser responsable de Julieta, ¿no? Y fue la que estuvo todo el sexenio, estuvo y está, porque todo el mundo sabemos que aunque no cobre, es la que sigue ordenando. Entonces, ahí la responsabilidad va a ser de quien recibió la coordinación en este periodo. Y me parece ahí que también en eso lleva trampa esta entrega-recepción de Silvano. Esa fue cubrir a su gente, cubrir a su equipo, Yo creo protegerlos. que sí, yo creo que en parte sí. ¿Tú ves entregando a Silvano Aureoles la estafeta? No, yo pensé que ya no regresaba de Estados Unidos. Con toda franqueza, cuando dijo que estaba amenazado y que no sé qué, dije, no, hombre, ya está llorando demasiado, yo creo que se va a quedar allá, ¿no? Y de hecho, se tardó como 14 días, ¿no? Y los últimos 4 o 5 no nos explicó dónde andaba. Y digo, nos explicó porque nos debe explicar, si viajó como gobernador de Michoacán, nos debe explicar a qué fue y qué hizo, ¿no? Ujú. Y sí hubo un periodo de unos 4 días o 5 en donde ya no se dio ninguna información de lo que hizo y demás. Y yo pienso que anda con ese asunto. Si los Estados Unidos no lo recibe, pues ya pensará a Porque dónde incluso habló irse. de irse a Europa, de seguir con esta Pues sí, a lo mejor está, cruzada que le no sé, podemos llamar así. algunos se van a Brasil, no sé. Ya ves que Toledo ya se fue Bueno, pues que él dice que tiene familia está en allá, Chile. en Chile, fue en Chile, ajá, que él tiene familia allá y que no tiene por qué estar Ay, mi vida, ¿no? avisando, Sí, ¿no? está bien. Puede En plena hacerlo. pandemia me voy a Chile a visitar a mi familia, sí, está bien. En los sueños más, vamos, yo creo que como políticos, el saber que a alguien le, le metió mano o se considera que le metió mano, vamos a las arcas, y ver que le llega su hora genera un cierto morbo, una, no sé cómo llamarlo, sería una satisfacción, un morbo, una necesidad de justicia. ¿Qué les genera a ustedes en Morena, al equipo de Ramírez Bedoya, el saber que está cercana la hora de revisar qué hizo Silvano? Mira, yo creo que Alfredo no llega en plan de venganza, pero sí ha sido muy claro y firme en una cosa y eso a mí me gusta de él. Ha dicho, yo no voy a entrarle a ningún pacto de impunidad,
Porque pareciera que eso busca. Así como se habla de los pactos con el crimen organizado, se habla de los grupos criminales, todas estas cosas, también se habla, y ha sido tradición mexicana, el pacto entre el que se va y el que se queda para que se le tapen los hoyos. Peña Nieto y López Obrador. Pues a lo mejor, pero pues ahí andan en capilla varios, ¿no? Ahí está su secretario de Finanzas en la cárcel. Videgaray. Sí, digo de Hacienda. Videgaray. Ahí va, a lo mejor lento, despacito, lo de petróleos mexicanos. Hay varias cosas que están empezando a salir, ¿no? Simplemente, mira, aunque no se le ha comprobado, pero sí hay, parece que hay alguna materia. ¿Cuántos años se habló de la impunidad con la que se desempeñaba de Shams en el sindicato petrolero? Romero de Champs. ¿No? Romero de Shams. Y de la riqueza exacerbada con la que vive él y toda su familia. Entonces, esas cosas están empezando a modificarse en México, pero hay muchas resistencias y hay muchas maneras de protegerse. Entonces, vamos a ver qué es lo que está, de lo que viene. Alfredo no viene con afanes de venganza, ni de quererlo fregar, ni nada. Creo que más bien es él el que se está curando en salud, ¿no? Después de ese discurso tan golpeador, porque además tú recordarás, se metió en una alianza con los gobernadores priistas, panistas. La Alianza Federalista. La Alianza Federalista, que incluso se salió de la CONAGO. Ahí no fue el PRI, ahí nada más fue el PAN, y entonces entró el Bronco, que es independiente, entre comillas, y entró un gobernador del PRI, el de Coahuila. Fueron los que le entraron a ese tema. Algunos ya se salieron, por ejemplo, Corral se salió de la Alianza Federalista. Pero lo que sí me llama la atención es que ningún miembro de la Alianza Federalista, ninguno, le ha hecho jale a Silvano con sus temas. Sí, ni Alfaro. Bueno, Alfaro en algún momento, en cambio, ¿no? él sí se puso a defender a Cabeza de Vaca, el gobernador de Tamaulipas, ¿no? Y la verdad se pone a defender a alguien que está en un entredicho muy particular que tiene que ver con lo que él acusa, ¿no? Con el narcotráfico, con los grupos criminales, porque la verdad es que también Tamaulipas es un polvorín, ¿no? Entonces, sí hay, yo lo que veo es que está solo en ese tema, en ese escenario, solo con Zambrano, pues ya que no, es lo único que les queda. No me da gusto, de verdad, yo y la gente del PRD, la gente de la base del PRD lo sabe. Yo fui perredista y me da mucha tristeza ver cómo acabó ese partido. Y a mí, como a la mayoría de la gente que venimos del PRD, no nos da gusto lo que pasó, de cómo se fue perdiendo la línea, cómo ya no son de izquierda, cómo pactaron con Peña Nieto, cómo se corrompieron, ¿no? ¿Lo ves desaparecido ya definitivamente el PRD? Totalmente, porque mira, entre Mancera y Silvano lo enterraron. Finalmente, ¿qué viene para Michoacán, Selene? Pues yo espero que... Real, ¿qué puede venir con Alfredo Ramírez? Primero un buen cambio, eso está bien. Creo que además, conociendo a Alfredo, que es, te digo, orgánico de Morena, que viene con el PG, yo les decía, miren, quienes hemos ido de izquierda, aún antes de ser gobierno, tenemos un plus, porque no nos movía la ambición del poder, sino realmente la ambición del cambio, ¿no? Y haber estado en la oposición desde que eres estudiante, cuando tenías todo en contra, incluso hasta los maestros, ¿no? Sí es un tema complejo. Entonces yo espero que primero, alineándose con lo que el presidente ha dicho en el sentido de combatir la corrupción, sea lo primero que se haga. Pero no con un afán de venganza, sino con un afán de corregir lo que está mal, ¿no? Segundo, que por lo menos ya haya gobierno, porque ahorita estamos desgobernados, ¿no? Ahorita ya no hay cabeza, no hay pies ni cabeza. Tercero, que podamos vencer esta crisis de salud. Eso es un deseo que tengo para todo el mundo, no nomás para Michoacán, que podamos no solamente corregir, sino caminar, y que veamos si podemos construir este proceso de paz y de reconciliación para Michoacán. No podemos vivir eternamente en el pleito, y lo digo también para las fuerzas políticas. Por eso yo hago un llamado a los diputados actuales, a los que todavía no se van y a los que llegan, de que construyamos un proyecto en el que todos seamos corresponsables.
porque a veces los intereses políticos, como tú hace rato lo señalabas, le dan al traste a la voluntad de hacer y transformar al país, ¿no? Entonces, yo llamaría a eso a una reconciliación y a buscar el camino para pacificar el Estado. A todos nos conviene. Yo creo que buscar la paz es lo que primero y lo primordial y lo que más le conviene a Michoacán. Sí, porque desafortunadamente se han ido inversiones, el escenario para Michoacán no es bueno. A todos, a los de izquierda, a los de derecha, a los de... A todos nos ha A afectado. todo mundo le pega. Y Michoacán tiene todo, de verdad es una tristeza, que es un estado tan rico en todo, la lista es innumerable, como para que estemos en estas circunstancias. Y estados como Guanajuato, perdón que lo diga con todo respeto para los vecinos, no tienen lo que tiene Michoacán. Sin embargo, salió adelante, le han sabido dar condiciones, Querétaro, sin tener los recursos naturales que tiene Michoacán, han salido adelante. Yo deseo y espero que el gobierno entrante de verdad se enfoque en Tenemos que sacar adelante potenciarlo. al Mira, Estado. por ejemplo, este anuncio de Kansas de que ya no van a hacer inversión en Michoacán, de que están pensando incluso irse de Michoacán los del tren, pues debería haber sido un tema de preocupación de Silvano, De ser ¿no? atendido de inmediato, Y ni, claro. y ni fu ni fan, o sea, ni puso atención en el tema. Entonces yo creo que es una también de las prioridades que además es parte de su conocimiento previo en la administración pública de Alfredo, que es efectivamente hacer como un relanzamiento de la economía del Estado, conciliar lo social que tiene atorados los temas con la parte del desarrollo económico, buscar alternativas, pues digo, si en Calzón sí van a seguir tomando las vías del tren, pues vámonos con las vías para el otro lado, ¿no? O sea, si no hay posibilidad de conciliar, vamos buscándole otra solución, pero yo creo que hay posibilidades de conciliar. Escuchando a la gente ya hay ganancia, de verdad. Ojalá y que de verdad esta simbiosis que se presume se dará con el gobierno federal, pues traiga resultados a Michoacán. ¿Algo más que quieras compartirnos, Elena? Pues no, te agradezco mucho la entrevista, me gustó. Ahí es tiempo así como, pues sí, de esperanza de que esto cambie. Es tiempo de un nuevo gobierno, de una persona que llega más sana al gobierno. Y me parece que ya tenemos que centrarnos en lo que viene, no en lo que fue, ¿no? Y ojalá y todos lleguemos a ese acuerdo como lo comenta. Yo Pues espero que... por el bien de Michoacán, y yo te Y digo, de nuestros hijos, de todos. hay que insistir en este tema de ser patriotas. De veras parece hasta ridículo que ande uno pregonando eso, ya parece hasta cursi, ¿no? Pero si no piensas si quieres estar en la administración pública sin tener una visión para tu patria chica que es Michoacán y para tu patria grande, pues entonces no tienes por qué estar, ¿no? Yo creo que el que no se ponga bien la camiseta por Michoacán, pues que mejor que mejor lo diga, que se vaya a hacer negocios, que no sé, que pida asilo en el extranjero, no sé. Le manda saludos Las a Silvano Aureoles. No sé. Pues mira, yo ya ni lo saludo, ¿no? La verdad es que, digo, a nadie se le niega el saludo y si un día me lo encuentro, pues le deje hi. Pero sí me parece muy triste su actuación de los últimos meses y el querer ser víctima cuando es todo menos eso. Desafortunadamente la manera en que cierra la administración de Silvano Aureoles no es la más decorosa. Eso hay que decirlo y hay que reconocerlo. No, ese pataleo ya de veras es triste, ¿no? Y además que se burle hasta de sí mismo y del pueblo con su banquito verde, sí, verdaderamente ya es una payasada aparte. Pues la historia lo juzgará seguramente y espero que si hay los elementos, las autoridades también tomen cartas en el asunto y que a Michoacán le vaya muy bien, Selene. Pues ojalá pudiéramos decir algo bueno de él, pero en ese momento no se me ocurre nada. Entonces, yo espero, de verdad espero y invito a los michoacanos a que tratemos de ayudarnos todos para salir adelante con nuestro estado. Selene Vázquez Alatorre, ex senadora de la República, exdiputada local, una figura sobresaliente en el Partido de la Revolución Democrática, ahora integrante de Morena y vocera del equipo de Alfredo Ramírez Bedoya. Te agradezco mucho que hayas participado en esta oportunidad de informarle a los michoacanos a través de En Síntesis. Excelente día. Gracias, Víctor, que estén bien. Gracias y espero que nos sigan acompañando y que compartan esta oportunidad de platicar y de conocer más lo que viene para Michoacán. Soy Víctor Villicaña.